Muy buenas noches, amigos televidentes, y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio, buenas noches. Buenas noches, María del Carmen. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. El presidente Lenín Moreno posesionó a 12 nuevas autoridades que integrarán su gabinete. En la bienvenida exhortó a los flamantes funcionarios a trabajar en conjunto para cumplir los objetivos en favor de todos los ecuatorianos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, revirtió las frecuencias temporales de los canales RTS en Quito y Televicentro en Guayaquil. El organismo determinó que las autorizaciones para su funcionamiento fueron irregulares. En el Hospital Carlos Andrade Marín se detectó una cadena de corrupción que operaba desde el año 2012, por la cual adjudicaron contratos millonarios en beneficios de clínicas privadas y de empresas proveedoras de insumos. En las noticias internacionales, 26 personas perdieron la vida en un naufragio en aguas territoriales de Honduras. Y en los deportes, Barcelona asegura al delantero uruguayo Jonathan Alves por 18 meses. El ídolo del astillero anunció además que el defensor Félix Torres fue transferido al Santos mexicano. Nuevos funcionarios de Estado con rango de ministros asumieron oficialmente sus cargos, esto tras la posesión y toma de juramento. La ceremonia, desarrollada en el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito, estuvo presidida por el primer mandatario Lenín Moreno. Guido Maquiavelo es a partir de este 3 de julio el nuevo titular de la cartera de vivienda. Su nombre también era el que menos se había escuchado dentro de las modificaciones en el gabinete del presidente Lenín Moreno. Junto con él, otros 5 ministros de Estado asumieron oficialmente sus despachos. Andrés Michelena en Telecomunicaciones, Andrés Madero en Trabajo, Juan Fernando Velasco en Cultura, Montserrat Kramer en Educación e Iván Ontaneda en Comercio Exterior. A continuar con el diálogo y el Acuerdo Nacional de Educación. Es que se hagan las reformas legales necesarias, sin afectar los derechos adquiridos, y de esta manera se genere el ambiente que se refleje en inversión. Muchísimas gracias a los señores ministros, ministras, secretarios y secretarias de gobierno que conformaron ese equipo. Lo han hecho bien. Siempre es necesario un poco cambiar. En esta ceremonia también se conoció que fue aceptada la renuncia de Verónica Espinosa al Ministerio de Salud, aunque para este cargo no hay designación definitiva sino una temporal para la doctora Catalina Andramuño. Hemos culminado la importante y necesaria etapa del diálogo. Miren, ustedes ahora viene otra etapa, ¿no? Viene la etapa de los acuerdos, porque el diálogo no estás obligado a cumplirlo. El acuerdo sí. En total los cambios fueron 12, pues también se posesionó a secretarios, directores y consejeros. Edmundo Moncayo es el director general del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Eduardo Califé en la Secretaría General de Comunicación. Cecilia Chacón como secretaria de Derechos Humanos. Agustín Albán, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mientras que Carlos Ibáñez es el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas ENCO. Finalmente, por decreto ejecutivo 819, se creó la Consejería para la Atención de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, la cual está a cargo de Javier Torres. Alex Llanos, Medios Públicos. Y los nuevos representantes diplomáticos de Honduras, China, Paraguay, México y Estados Unidos presentaron sus cartas credenciales este miércoles ante el presidente de la República, Lenín Moreno, y el canciller de Ecuador, José Valencia. Allí el jefe de Estado recalcó cómo la confianza internacional permite el mejoramiento de las relaciones exteriores del Ecuador. En esta jornada además se conoció que el mandatario viajará la próxima semana a Francia, donde se reunirá con su homólogo Emmanuel Macron. Como parte de la agenda que cumple la primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín, en su visita a Ecuador este miércoles, junto a la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González, recorrieron en el sur de Quito el proyecto habitacional Huarcay y conocieron el trabajo que realizan las brigadas Las Manuelas y la misión Casa para Todos.
Tan solo en la provincia de Pichincha, desde el 2017 hasta la actualidad, la Brigada Las Manuelas han atendido a 14.720 personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema. Con el objetivo de mostrar el trabajo que realizan a escala nacional, este miércoles, esta brigada contó con la compañía de la primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín. Esto como parte de la agenda que cumple en su visita a nuestro país. De verdad muy contenta de poder ver todos los avances que han tenido y definitivamente que es en beneficio de la población. Durante el recorrido realizado al sur de la capital, visitaron a beneficiarios de esta misión que forma parte del plan Toda una Vida que impulsa el gobierno nacional, a quienes le entregaron ayudas técnicas. La silla postural, la silla de baño y pañales. Muchas gracias primero a Dios y con ella a las personas que puso en este camino para que este sueño se haga realidad. Posteriormente visitaron la urbanización inclusiva San Francisco de Huarcay para conocer la estrategia de fortalecimiento comunitario de la misión Casa para Todos. Allí conocieron los emprendimientos, el invernadero y huertos comunitarios que forman parte de los ejes transversales de esta misión. Haciendo que de parte de ellos ya salga la parte de corresponsabilidad, de trabajar en comunión, de trabajar con solidaridad y lo que nosotros estamos dándoles es esas herramientas. Finalmente, junto a sus equipos de trabajo, mantuvieron una reunión para intercambiar experiencias sobre las acciones que realiza el gobierno ecuatoriano con las comunidades para impulsar sociedades activas. Paco Urbina, Medios Públicos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, resolvió revertir las frecuencias temporales de los canales RTS en Quito y Televicentro en Guayaquil. Esta resolución se determinó luego de un análisis realizado por el organismo en el que se detectó que las autorizaciones emitidas en el año 2015 fueron irregulares. Las frecuencias temporales entregadas en 2015 a los canales RTS en Quito y TVC en Guayaquil, presuntamente vinculadas al empresario mexicano Ángel González, fueron declaradas nulas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. En la parte medular de la resolución emitida el 2 de julio señala: en razón de la presente declaratoria de nulidad de resoluciones de uso temporal de frecuencias, dichas autorizaciones quedan sin efecto y en consecuencia reviértanse de forma inmediata al Estado ecuatoriano. Dicha resolución se tomó con base en un informe jurídico de la institución suscrito por la Dirección Técnica de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico del 1 de julio de 2019. El procedimiento de autorización de las resoluciones de 2015 estuvo viciado de nulidad desde la presentación de la solicitud por parte de la compañía Tele4 en Guayaquil, toda vez que la solicitud se fundamentó en requerir una autorización de uso de frecuencia con carácter temporal para una finalidad no prevista en el ordenamiento jurídico vigente a la fecha. En el documento se indica que la aplicación de la resolución es inmediata solo después de la notificación a la compañía Tele4, cuyas oficinas se encuentran domiciliadas en Guayaquil. No obstante, hasta el cierre de esta emisión, los canales mencionados continuaban emitiendo su señal con normalidad. Días atrás, Ricardo Freire, director de la Arcotel, indicó que durante el proceso se otorgó un plazo de 10 días para que ambos canales presenten sus pruebas. A la finalización del término de prueba, Arcotel tendrá que tomar lo que ha sido presentado como prueba y los informes que ya tiene Arcotel y hacer el análisis correspondiente para tomar una decisión definitiva ya. No obstante, indicó que tras la resolución los canales en cuestión podrán hacer uso de recursos jurídicos. Hasta el momento los directivos de RTS y TVC no se han pronunciado al respecto. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. El gobierno busca hacer una limpieza total en la parroquia imbabureña de La Merced de Buenos Aires que dé paso a la minería legal. Así se pronunció esta mañana en Primera Impresión el secretario particular del presidente Juan Sebastián Roldán. El daño ambiental producto de la minería ilegal en esa zona de Imbabura es otra de las preocupaciones para el gobierno. Un día después de la intervención en Buenos Aires, Imbabura, el gobierno reiteró que no permitirá que el crimen organizado se apodere de la zona donde se realizaba minería ilegal. Lo que vamos a hacer es una limpieza total para asegurar que si es que hay minería en esa zona, sea minería legal, minería que cuide el ambiente. El secretario particular del presidente de la República informó que hay presunciones de que en el lugar llegaron a vivir unas 10.000 personas y que el 40% de quienes salieron tras el operativo del martes correspondía a ciudadanos de otras nacionalidades.
Mencionó este miércoles la enorme riqueza en minerales que existe en Imbabura, por lo que hizo una advertencia a quienes los explotaban al margen de la ley. Es que el Ecuador quiere beneficiarse de eso, es decir, lo que decía hace un momento, si el tesoro de Atahualpa está abajo de nuestros pies, ese tesoro tiene que servirnos para que los ecuatorianos tengamos educación, salud, vivienda, no para que una banda de criminales saquen ese dinero, laven ese dinero y a partir del narcotráfico infesten el Ecuador de criminalidad. El subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior mencionó algunos de los elementos incautados en las primeras operaciones. Motocicletas que se encontraban reportadas como robadas, material aurífero que hemos logrado incautar, material de telecomunicaciones. En materia ambiental también hay preocupación por el daño causado. El viceministro de Minas alertó sobre los peligros para el entorno y las fuentes de agua por el uso de cianuro y mercurio para la extracción. El daño ambiental en este momento pasa a ser a futuro un problema para nosotros. Esta preocupación la comparte la investigadora Carolina Bernal de la Escuela Politécnica Nacional. Advirtió que ya existen secuelas como la inestabilidad del suelo, deslizamientos y deforestación, entre otros. Si ya tenemos las chanchas, que son las que utilizan, le muelen al material de la mina con el mercurio, entonces ya vamos a empezar a tener problemas graves de afectación por metales pesados en las aguas. Y eso significa ya contaminar una zona más amplia que únicamente la de Buenos Aires. El gobierno busca también ofrecer alternativas de trabajo para las personas que ejercían la minería en Buenos Aires y anunció en el campo de la minería a gran escala el próximo inicio de operaciones de 2 grandes proyectos para la extracción de cobre y oro en julio y diciembre respectivamente. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Al menos 11 delitos paralelos a la minería ilegal se habrían cometido en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, entre los que constan homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, entre otros. En el sector conocido como Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, donde cerca de 12.000 personas, entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos, se dedicaban a la minería ilegal, se habrían cometido 11 delitos más que mantenían en zozobra la población, entre ellos homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos y tráfico de combustibles. Delincuencia, todo, prostitución, hasta muertes, eso. O sea, se volvió una cosa que antes no pasaba aquí en Buenos Aires. Ante ello, desde este martes, 2.400 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas intervinieron la zona para levantar los campamentos mineros ilegales, donde mujeres, hombres y niños vivían en condiciones precarias e insalubres. Nos ofrecieron muchas cosas, prometiernos ayudarnos con las concesiones, formar grupos de gente, pero hasta el momento realmente no se ha actuado en nada. Dentro de los 3 puntos conflictivos donde se desarrollaba la minería ilegal en Buenos Aires, La Ye, La Visera y la Ciudad del Plástico, incluso se hallaron prostíbulos y juegos de azar. Desde ayer, más de 1.200 personas dejaron las minas, el 80% extranjeros y de otras provincias del Ecuador. Estoy enfermo porque aquí no me siento bien yo. Cuando estoy con mi mamá, yo me siento mal porque no estoy con mi papá. No, digamos, aquí inscribieron al personal, pero digamos, hasta ahorita nada. Solamente pidieron que nos inscribamos $50 por inscripción. Hay mucha gente que está siendo explotada laboralmente y otras formas penales acá. Al momento, la policía y las Fuerzas Armadas tomaron el control del sector de Buenos Aires, donde rige el estado de excepción que durará 60 días. Según el Ministerio del Interior, desde 2018 hasta lo que va de 2019, en esta zona se han desarticulado 92 grupos delictivos y detenido a 859 personas por participar en actividades ilícitas. Además, se ha decomisado 3.474 toneladas de material minero y 350 vehículos en 325 operaciones realizadas. Santiago Tello, Medios Públicos. Y en otro tema, el gerente del Hospital Carlos Andrade Marín, Juan Páez Moreno, denunció que en la entidad se detectó una cadena de corrupción en la que estarían involucrados funcionarios de alto rango que vendrían operando desde el año 2012. A través de mecanismos ilícitos se adjudicaron contratos millonarios en beneficio de determinadas clínicas privadas y empresas proveedoras de insumos.
Encontraron insumos y fármacos por $7 millones caducados. ¿Y con qué? Con unos contratos espurios. De esta manera, Juan Páez Moreno, gerente del Hospital Carlos Andrade Marín, denunciaba la caducidad de medicamentos a causa de contratos irregulares, operados por una cadena de corrupción en la que estarían involucrados funcionarios de distintos rangos y en contubernio con clínicas y empresas privadas. No solamente gerentes, sino funcionarios de otro rango, tanto funcionarios médicos como administrativos. A través de una auditoría realizada por la actual administración se determinó que esta mafia o cadena de corrupción operaba a través de contrataciones irregulares para adjudicar contratos millonarios a determinadas empresas, como ocurrió en el tema de los fármacos caducados. Es decir, que si se caducaban no había cambio, no había canje ni tampoco devolución, lo que ha ocasionado que esos $7 millones sean pérdida para el hospital. Otra forma de operación que tenía dicha cadena de corrupción era desviando casos médicos que necesitaban de una implantación de marcapasos en beneficio de clínicas privadas o también maquillando precios para favorecer a empresas proveedoras de prótesis. Pasa y esa sola empresa vende prótesis entre $6.000 y $9.000 y resulta que hay empresas que venden en los países vecinos en 1.200 y en 1.500. Pero esta supuesta mafia no tenía límites, indica el funcionario. Porque imagínense, solo en el jabón, el doctor Moreira descubre que el jabón ha estado también dirigido para una sola empresa. El funcionario asegura que todos estos casos han sido ya denunciados a la Contraloría, en cuya entidad reposan alrededor de 17 procesos en espera de que se establezcan las respectivas responsabilidades administrativas. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y las autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclararon que el perjuicio por $7 millones ocasionado a esta casa de salud se refiere a insumos médicos caducados, los mismos que fueron adquiridos por administraciones anteriores, hecho que además fue reportado a la Contraloría General del Estado en marzo del año anterior para que se determinen las responsabilidades y sanciones respectivas. Asimismo, informaron ante el organismo de control que existen medicamentos caducados y compras excesivas de los mismos, por lo que se iniciaron los correspondientes exámenes de auditoría. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional avanza en las investigaciones en torno al juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Este lunes se recorrieron los laboratorios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Hasta los laboratorios de la Agencia de Regulación y Control de la Salud, ARCSA, en Guayaquil, llegaron integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El objetivo fue constatar el control que se realiza a los medicamentos que adquiere el sistema de salud, punto que calificaron de ineficaz. Ellos no controlan el 100% de los productos, más que nada en materia de medicina, solo se hacen cuando están dentro del plan anual programado, se hacen cuando existen alertas. Esto se hace en el marco del juicio político que se emprende contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa, por irregularidades en la compra de insumos y fallas en la aplicación de pruebas rápidas para la detección del VIH. Si yo soy el ministro, tengo que estar alerta de todo. Es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y no pueden discrecionalmente los hospitales, las direcciones de salud, importar medicamentos sin que previamente hayan pasado el control. Además, la comisión sigue recogiendo denuncias. Una de esas es la incineración de lotes de paracetamol y el mal estado de un medicamento usado para diálisis en el Hospital Matilde Hidalgo de Prócer de Guayaquil. Solo al verlo, tiene, por decirle, algas adentro. Siguen ingresando a la salud pública productos de una eficacia totalmente nula. La asambleísta Mae Montaño, quien presentó el pedido de juicio político, comparecerá ante la comisión el lunes 8 de julio. También será citada la exministra. Estaríamos hablando entre martes o miércoles de la próxima semana. La comisión tiene hasta el 18 de julio para presentar su informe. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Presten atención, se dispuso el arresto domiciliario con vigilancia policial para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia. Esto luego de que un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de apelación a la prisión preventiva que mantenía desde el pasado 1 de junio, tras formularle cargos en el caso Arroz Verde.
Con voto de mayoría, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por el juez Edgar Flores, acogió el pedido de apelación a la prisión preventiva del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, procesado en el denominado caso Arroz Verde. Además, los magistrados impusieron medidas alternativas como arresto domiciliario con vigilancia policial, uso de brazalete electrónico y prohibición de salir del país. La Fiscalía General del Estado está actuando a fin de que estos hechos relacionados con la corrupción no queden en la impunidad. Sin embargo, la función judicial se nota que no está haciendo su trabajo. A decir de la defensa de Mera, no existieron suficientes elementos que motiven la prisión preventiva que mantenía. Es el hecho de que la prisión preventiva es una medida terriblemente abusiva, terriblemente atentatoria contra la libertad, y de que se tienen que cumplir ciertas cosas previo a requerirla y previo a otorgarla. Por su parte, la fiscal general Diana Salazar argumentó que existe riesgo de fuga y riesgo de que la investigación sea obstruida. Pues en ese tiempo en el que se han efectuado varias diligencias, en un allanamiento realizado a las oficinas de la Presidencia de la República, se encontró en la computadora de Laura T., asistente de Pamela Martínez, ex asesora presidencial, el archivo original del registro de pagos de las coimas, indicó Salazar. De esta manera se pueden llegar a establecer nombres, fechas y montos de las entregas de dineros. Indicó además que según ese registro, Mera habría recibido 2 pagos en 2013, sumando $265,000 en calidad de abonos por servicios jurídicos verdes, dinero que se habría entregado en efectivo. Hay algo que a mí me ha llamado la atención muchísimo y que quiero dejarlo diciendo el día de hoy. Recién el día de mañana está convocada la explotación de los elementos probatorios y de las computadoras y dispositivos electrónicos de la señora Laura Terán. Sin embargo, sorpresivamente, la señora Fiscal General del Estado nos ha hecho saber que en ese dispositivo de Laura Terán vamos a encontrar el archivo completo del tema supuestamente denominado Arroz Verde. Olga Velasco, Medios Públicos. Como parte del caso Arroz Verde, Viviana Bonilla acudió a rendir su versión libre y voluntaria. Durante esta jornada, Bonilla cuestionó la versión de su ex colaborador Gustavo Bucaram, quien manifestó que por disposición de la ahora asambleísta, él se trasladó a Quito, al edificio Concord, donde se le entregó un aporte en efectivo de $100,000 en billetes de $100, recursos que se utilizarían para la campaña de Viviana Bonilla a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. He desvirtuado con documentación la versión maliciosa del señor Bucaram que dio semanas atrás. Yo rechazo categóricamente la versión que él ha dado maliciosa y que él tendrá que demostrar, porque aquí no se trata de que yo le entregué a una persona. Demuestre pues que entregó a la persona. Él puede decir lo que sea, él tendrá que ser responsable y asumir las consecuencias de lo que él ha dicho dentro del proceso penal. José Carlos Tuárez acudió este día a la convocatoria de la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional, hasta donde llegó acompañado por simpatizantes. El titular del Consejo de Participación Ciudadana, tras una corta intervención, abandonó la sala asegurando que no puede ser fiscalizado por hechos anteriores a su posesión. Sí. Más fue la expectativa que se generó las horas previas que el contenido de la cita. Llegó en medio de simpatizantes hasta la asamblea. Al mediodía, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, sobre quien pesa una serie de cuestionamientos por la falta de claridad sobre la inscripción de la candidatura, fue recibido en la comisión. Esta convocatoria no se adjuntó las denuncias que acabamos de leer, solamente tengo el papel, lo que desde ya estaría afectando al debido proceso. Su intervención fue breve, dejó por sentado que él, quien lleva apenas un mes en el cargo, no es susceptible de fiscalización. Que no soy sujeto de fiscalización ni de juicio político por acciones anteriores a mi posesión. Lo que generó de inmediato la reacción de los legisladores presentes. Que este no es un juicio político, lo que le hemos hecho es el llamado a que comparezca para brindar información a esta comisión. Yo les agradezco, muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Bendiciones, hasta luego. Horas antes, la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, decía que en su declaración juramentada, Tuárez no especificaba el pertenecer o no a una orden religiosa. Nosotros, revisando los documentos, en la cédula de ciudadanía de él, en ningún lado
dice que su profesión es el sacerdote. Finalizadas las comparecencias, se conoció que simpatizantes de Tuárez habían agredido a la legisladora María José Carrión en la puerta de ingreso del Parlamento. Inaceptable que autoridades, que en este caso entiendo que esas personas acompañaban al cura Tuárez, sean motivadas a generar más violencia. Alexis Moncayo, Medios Públicos. Y de su lado, la Contraloría General del Estado dispuso un examen especial al proceso de postulaciones, verificación de requisitos y calificación de los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2019 en el Consejo Nacional Electoral y entidades relacionadas. 20 horas 26 minutos. El invitado de esta noche es el asambleísta Lenin Plaza, con quien hablaremos en los siguientes minutos sobre la agenda legislativa y los obstáculos que provocan los cambios en el orden del día en el Poder Legislativo. Asambleísta Plaza, buenas noches. Gracias por estar aquí en Telediario. Buenas noches, Fabricio. Un placer estar nuevamente con ustedes. Siempre es importante informar a la colectividad. Gracias, asambleísta. Bueno, para arrancar este espacio de entrevista, ¿qué interpretación, comentario le genera la participación, la asistencia hoy de José Carlos Tuárez en la comisión de la Asamblea Nacional? Bueno, yo digo dos cosas en este aspecto. Lo primero, rechazar la agresión de la que fue objeto hoy una asambleísta como es nuestra compañera María José Carrión. Esto no puede darse, por mucho que podamos discrepar y hayan problemas en el país, no debemos llegar a eso. ¿Qué sucedió? Aparentemente de un sector donde estaban los que protestaban le lanzaron una botella y conocemos que incluso está embarazada. ¿Qué pasaba si le impactaba esa botella? Y luego, lo otro, creo que se deben continuar con las investigaciones en la Asamblea, todos debemos estar sometidos a ello, pero lo que sí debemos decir en torno al presidente del Consejo de Participación Ciudadana es que donde nos encontremos, a donde acudamos, debemos dar ese estatus, esa jerarquía de autoridad, brindando respeto para quienes están junto a nosotros. Eso es mi comentario. Bueno, él ha dicho que no es sujeto de un proceso de fiscalización. Todo puede ser, pero creemos que la forma como se retiró no es la de una persona que está dirigiendo un poder del Estado. Ok, muchas gracias. Bueno, la Asamblea Nacional tiene 180 proyectos de ley que están en archivo en este momento y que no han podido ser tramitados debido a inconvenientes en el transcurso de los últimos meses. ¿Cómo lograr que ahora la Asamblea Nacional, en esta nueva presidencia y nuevo periodo con nuevas autoridades, finalmente puede o lleve a cabo el procesamiento de estas 180 leyes que se encuentran reposando en los archivos de la Asamblea Nacional? Un breve antecedente. Ustedes notaron que el 14 de mayo anterior no había un grupo hegemónico que pueda poner las autoridades de la Asamblea. Se necesitaba gobernabilidad, una construcción colectiva tanto en lo legislativo y fiscalización. Por ello vieron que 4 sectores se unieron y armaron un acuerdo para una agenda. Y como es costumbre en el Ecuador, siempre cuando se trata de acuerdos hay problemas. Incluso 3 comisiones tuvieron que ser nombradas por el Pleno de la Asamblea Nacional porque como que no estamos acostumbrados a entendernos en base a acuerdos que sí se dan en las democracias bastante avanzadas. Pero superado eso, hemos empezado un trabajo de construcción colectiva de una agenda. Por ello, incluso el presidente de la Asamblea Nacional convocó a todos los presidentes de comisiones para ir mirando cuáles son las leyes prioritarias que se tienen desde distintos sectores. Y eso está bien. Pero en el Ecuador, todas las aguas confluyen a la Asamblea. Es como cuando llueve fuerte en Quito, granizada, y todas las aguas bajan desde la montaña del Pichincha y van a parar al Machángara. Todas las aguas confluyen a la Asamblea. Todo lo que ocurre en el Ecuador, ese es un error nuestro que tenemos que superar, se quiere resolver por coyuntura en la Asamblea. Es decir, si este momento Fabricio se cayó de la silla, pongo este ejemplo, perdone, y como está junto a la asambleísta Lenin Plaza, al día siguiente que hay sesión, un cambio al orden del día. Eso no puede ocurrir en la Asamblea Nacional. Mire, la última sesión, 10 cambios del orden del día. Hasta yo tenía uno, muy justificado, el tema de la fumigación que está anunciando el gobierno colombiano con glifosato. Pero no todo en el Ecuador puede ir hacia la Asamblea y convertirse en cambio de orden del día. Eso deben entender todas las bancadas y sobre todo un mensaje para quienes están en oposición que creen que todo ruido tiene que ir a la Asamblea. ¿Cuánto problema está generando este cambio del orden del día que se registra en cada sesión del Poder Legislativo?
¿Y sabe cuál es el problema? Que, por ejemplo, si hay 4 o 5 puntos, con los cambios del día se llegan hasta 10 puntos en el orden del día. No se avanza nada. No se avanza y esas sesiones quedan inconclusas. Y eso no puede ser. Entonces, allí depende de los asambleístas, eso sí depende de nosotros. Ojalá podamos entender esta situación para que empecemos a manejar una agenda distinta que no sea la coyuntura diaria en lo político. Bueno, ahora se está trabajando en una tercera agenda de trabajo en el Poder Legislativo. La primera fue con José Serrano, la segunda con la expresidenta Elizabeth Cabezas, ahora una tercera agenda con el actual presidente César Litardo. ¿Cuáles son los temas, a su criterio, prioritarios que deben ser atendidos y evacuados de manera urgente en la Asamblea Nacional? Bueno, hay en cada comisión siempre hay leyes importantes que enumerarlas aquí sería tremendo, pero por ejemplo, el Código de la Democracia debe recibir un tratamiento especial, debe ser reformado. Estamos ya a las puertas, un año antes de elecciones se tienen que hacer esos cambios. Hay todavía ese tipo de reformas, de ajustes a la ley. Por ejemplo, el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que está este tema del aborto y cosas por el estilo, las reformas laborales. Nosotros en mi comisión tenemos la ley, ya se ha presentado para un segundo debate, la ley del banano, plátano, orito y otras musáceas. En la Comisión de Soberanía Alimentaria. Le estoy dando así una lluvia de leyes importantes. La ley de emergencia de la palma aceitera, por el tema del PC, están quebrados los palmicultores y se dice que, por ejemplo, ya entraría para primer debate al Pleno la próxima semana, pero hay leyes importantes que deben ser priorizadas por la Asamblea Nacional y no los cambios del orden del día. Bueno, precisamente por eso también, al parecer, la imagen de la Asamblea Nacional está tan desgastada ante la opinión pública porque lamentablemente no se avanza en el trabajo, en la atención, en la aprobación de leyes que finalmente pueden ser de utilidad para la sociedad ecuatoriana. 180 leyes, 180 proyectos de ley están reposando en los archivos de la Asamblea Nacional. No se pueden dar trámite. Hay, por ejemplo, 2 comisiones, la de Derechos de los Trabajadores, cuya presidenta es la asambleísta María José Carrión, y la de Gobiernos Autónomos, encabezada por Héctor Yepes, que no han logrado reunirse para trabajar debido a que no hay una mayoría oficialista que finalmente viabilice esta convocatoria para trabajar en esas comisiones. ¿Cómo superar esos problemas teniendo en cuenta que de por medio también, en teoría, existe un acuerdo entre varios bloques? ¿Sabe cuál es el detalle? Que no solo falta en la Asamblea Nacional, sino en el quehacer político de todo el país. Despojarnos de intereses particulares, a veces individuales o de pequeños grupos. Eso es lo que a nosotros nos falta en el país. Por ejemplo, si alguien llega a dirigir cierta comisión, no importa de la bancada que sea, es importante dejarlo que actúe en función del país. Pero si yo miro una agenda pensando en las próximas elecciones, en mi grupo político que puede estar en la oposición o en el oficialismo, pero que espera permanecer en las próximas o ganar las próximas elecciones, eso nos seguirá haciendo daño. Yo creo que despojarnos de los intereses individuales o particulares no es fácil, pero ese sería más bien lo más importante para lograr ese objetivo. ¿Qué es lo que se debe atender también en el tema de fiscalización? Hay un proceso que está en marcha en contra de la exministra ahora de Salud, Verónica Espinosa, un posible juicio político. ¿Qué es lo que va a pasar frente a ese tema? Bueno, nosotros dejar que se cumplan los procesos, no tapar nada. Nosotros tenemos un lema, usted sabe, yo soy comunicador social y decía en un programa que se llamaba Hablemos Claro. La corrupción hay que combatirla, esté donde esté, caiga quien caiga y venga de donde venga. No tapar nada, dejar que todo fluya, pero que bajo ese proceso no interfiera nadie, ni en lo político, ni en lo económico, ni con palanqueos, para que brille la verdad. Y cuando brille la verdad, nosotros creo que saldremos ganando como país en el tema de fiscalización. Bueno, reto duro tienen el poder procesar todos esos proyectos de ley que están estancados. Finalmente es un reto para ustedes como asambleístas frente a la sociedad ecuatoriana. Bueno, por supuesto es un reto y allí está, como se dice, lo más importante para poder avanzar. Usted dijo algo que es muy importante, la Asamblea no tiene una imagen alta en el país. Lamentablemente. Ese es el desafío que tenemos los asambleístas. Si los asambleístas entendemos eso, vamos a cambiar la realidad. Porque a veces, ¿sabe qué ocurre? Las cosas negativas, lo mal que se habla, salen de algunos legisladores. ¿Por qué hablas mal de tu casa? Lo más importante es que digas lo que se tiene que corregir, ayudes a corregirlo,
para que empiece a cambiar la imagen. Eso depende a veces de los mismos asambleístas. Gracias, asambleísta Plaza, por su tiempo. Gracias a usted, Fabricio. Un placer siempre estar con ustedes. Muy gentil. Agradecemos al asambleísta Lenin Plaza por ofrecernos su punto de vista y comentarios en torno al trabajo y la gestión legislativa y este reto que tienen los asambleístas de poder dar trámite a varios proyectos de ley que no han sido tramitados lamentablemente en el transcurso de las últimas semanas y meses en el Poder Legislativo. Son las 20:35, vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros aquí en Telediario. Ya no nos sentimos solos. La esperanza y alegría vuelven a nuestros ojos, de las manos de mis mejores años, con la ampliación del plan Toda una Vida, porque hoy tendremos 131,000 nuevos bonos de desarrollo humano. La pensión se duplica de $50 a $100 para más de 164,000 adultos mayores en situación de pobreza. Además, 800 nuevos bonos Joaquín Gallegos Lara, con lo que ahora serán 32,000 hogares beneficiarios. Y aumentaremos de $50 a $100 la pensión que reciben 60,000 personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema. Así, la misión Mis Mejores Años devuelve la alegría de vivir. El gobierno de todos. Volvió la Ranchero Licuadora. Junta 82 sobres vacíos de cualquiera de los productos Ranchero y del campo, más $17 y llévate una de las Ranchero Licuadoras con jarra de vidrio. Y es de UMCO. Junta tus sobres porque hay miles de licuadoras para canjear en cualquiera de los Western Union de la red activa. Y échale Ranchero a todas tus comidas. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Conoce a Pedro, el economista. Un amigo que te ayudará a mejorar tus finanzas. Con tips y herramientas aprenderás a ahorrar e invertir de una manera entretenida. En www.eltelégrafo.com.es encuentra los videos y artículos que Pedro ha preparado para ti y decídete a construir una mejor economía. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Representantes del sector camaronero consideran necesario el desarrollo tecnológico, innovación y la aprobación de la Ley de Fomento Productivo 2 para fortalecer su sector. Este y otros temas se abordarán en Aquaexpo Machala 2019. Veamos. De enero a mayo del 2019, el sector camaronero ha exportado $1.450 millones, lo que significa un incremento del 8% en relación al mismo periodo del 2018. Sin embargo, empresarios consideran que hace falta abrir mercados. Trabajar más de cerca con Asia, donde nosotros tenemos nuestro principal mercado y donde hoy pagamos aranceles. Con China se paga un 5% de arancel, cuando otros países competidores al Ecuador no lo pagan. Número 2, con Corea. Tenemos un acuerdo comercial con Corea que está detenido. Para generar apertura de mercados, afirman, debe aprobarse la Ley de Fomento Productivo 2, que incluye reformas a la Ley de Pesca, para atraer inversión extranjera. Cada vez más buscamos inversionistas extranjeros que nos apoyen en el crecimiento. Y si no hay una credibilidad por parte del país, por parte de la industria, no hay un soporte para un extranjero invertir aquí. Y ya a esto se suma la necesidad de innovación y tecnología para cumplir estándares internacionales, además de tecnificar las fincas.
que sea más rápido sin afectar el medio ambiente, cuidar mucho la parte biológica, eficiencia en la parte productiva. Un registro a través de tecnología blockchain que le permita a cualquier consumidor en el mundo, a través de su celular, conocer la información del producto que está consumiendo. Estos y otros temas serán abordados en Aquaexpo Machala 2019, que se desarrollará del 9 al 11 de julio y contará con ponencias nacionales y extranjeras. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El ministro de Agricultura, Javier Lazo, descartó la presencia de la enfermedad Fusarium raza 4 en Ecuador. El secretario de Estado ratificó que el país está preparado para realizar los controles que sean necesarios y llamó a los productores bananeros a la calma. Luego de recibir una alerta de la presencia del hongo Fusarium raza 4 que afecta al banano y al plátano en el continente, el ministro de Agricultura descartó que exista presencia del mismo en Ecuador. En Ecuador no tenemos presencia del Fusarium raza 4 al momento. Tenemos un plan de contingencia homologado y validado por los principales organismos internacionales de control fitosanitario. Indicó que el país se encuentra preparado y activado en territorio para identificar la enfermedad con equipos técnicos. Al día de hoy hemos puesto en marcha todos los planes y medidas de bioseguridad disponibles y necesarias. Seremos firmes en proteger nuestro territorio a pesar de que estas medidas puedan parecer drásticas y contundentes. Hizo un llamado a la calma a los productores bananeros pequeños, medianos y grandes. Pedimos no dar paso a rumores que solo generan intranquilidad y confusión. Tenemos un plan de acción en marcha y tenemos toda la capacidad técnica para transmitir tranquilidad y control. Mientras tanto, Agrocalidad anunció que reforzará medidas de bioseguridad en puntos de control como puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Implementar las medidas de bioseguridad para la prevención de la enfermedad, control de material de propagación e importación de material genético, incrementar la capacidad de diagnóstico con otras instituciones de investigación, fortalecer la difusión de información de esta plaga a través de una campaña comunicacional de prevención. Además, se convocará a una mesa permanente de bioseguridad con instituciones de los sectores público y privado. Para ello, el director de Agrocalidad pidió que el sector privado se involucre. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. En Huaquillas, provincia de El Oro, se impulsa la creación de una zona especial de desarrollo económico y turístico del cantón. Este proyecto se basa en la eliminación de impuestos y aranceles para quienes se ubiquen dentro de una zona física delimitada. La exoneración de los impuestos a la renta, a la salida de divisas, al valor agregado y a los aranceles de importación son los incentivos tributarios a los que podrán acceder los comerciantes de Huaquillas con la creación de una zona especial de desarrollo económico, SEDI. En un proyecto de reactivación económica, a veces la gente dice para Huaquillas, no es para Huaquillas, es para El Oro, es para el país. Esta iniciativa de creación económica, generación de empleo, atracción de inversiones y crecimiento comercial consiste en delimitar un espacio físico sobre el cual se apliquen subsidios y se fijen preferencias arancelarias. Tenemos la Ley de Desarrollo Fronterizo, que en sus puntos principales da muchos beneficios para los sectores de la frontera, pero queremos ahondar más en posibilidades de desarrollo para la ciudad, en posibilidades de comercio, de que haya una transformación también productiva en nuestra ciudad. El gobierno provincial destinará $250,000 de su presupuesto para contratar este año los estudios de la sede. Para esto, los comerciantes deben conformar un comité y definir una ruta de trabajo. Para poder establecer un modelo de desarrollo económico para nuestra ciudad. Si no nos ponemos la camiseta de esta provincia, tengan la plena seguridad que seguiremos de tumbo en tumbo y qué herencia le estamos dejando a vuestros hijos. La provincia de El Oro genera el 40% de la producción del país. Maritza Castillo, Medios Públicos. El municipio de Guayaquil retomará el Plan Municipal Más Seguridad que fue suspendido hace 11 años. Hoy se realizó una reunión entre la alcaldesa Cintia Viteri, la Policía Nacional, el ECU 911 y otras instituciones responsables en materia de seguridad ciudadana. Así lo anunció la alcaldesa Cintia Viteri, quien indicó que esta primera reunión fue clave para la firma del convenio interinstitucional a realizarse con las principales entidades involucradas en el tema de la seguridad el próximo 25 de julio, día en que la ciudad conmemorará 484 años de fundación. Aquí nos vamos a convertir en un solo puño para demostrarle al país
que se puede trabajar alejados de la política por el bien común, por el bien ciudadano. Para el general Ramiro Ortega, comandante de la Policía de la Zona 8, este tipo de acuerdos permitirá que los organismos de respuesta en seguridad ciudadana, orden público y otras acciones beneficien al bien común. En este caso, la Policía Nacional articulará con la Corporación de Seguridad Ciudadana, el ECU 911, toda la respuesta que demande la seguridad ciudadana y garantizar mejores niveles de convivencia social pacífica. En tanto, el director general del ECU 911, Juan Zapata, dijo estar motivado con este nuevo impulso en pro de combatir la inseguridad. Aquí la principal ganadora va a ser la comunidad, mejorar tiempos de respuesta y mejorar todo lo que tengamos que hacer. La propuesta, que nació en el año 2000 bajo la alcaldía de Jaime Nebot, pretendía brindar seguridad a Guayaquil mediante un trabajo conjunto, pero en 2008 dejó de funcionar luego de ser descartado por el Estado. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. Y es momento de hacer una breve pausa en Telediario. Les recordamos que pueden seguirnos en Twitter y en Facebook como Telediario S. Y también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Sigan informados por nuestros canales digitales y redes sociales. Volvió la Ranchero Licuadora. Junta 82 sobres vacíos de cualquiera de los productos Ranchero y del campo, más 17 dolaritos y llévate una de las Ranchero Licuadoras con jarra de vidrio. Y es de UNCO. Junta tus sobres porque hay miles de licuadoras para canjear en cualquiera de los Western Union de la red activa. Y échale Ranchero a todas tus comidas. Cada día es una nueva oportunidad para salir adelante, para generar empleo, para progresar, para producir. Eso es lo que me motiva a trabajar por ti. Por eso llegamos donde tú estás, con crédito fácil para tu negocio, ¡Simón! Para tu emprendimiento, ¡Simón! Para tus proyectos. ¡Simón! Dile Simón a Ban Ecuador, el Banco del Pueblo. Llevamos el banco a la calle recorriendo el país con carpas, buses y brigadas, ofreciéndote crédito fácil para emprender, mejorar o hacer crecer tu negocio, donde quiera que estés. Simón. Ban Ecuador, el Banco del Pueblo. El gobierno de todos. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Próximamente, Juegos Panamericanos Lima 2019 por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro, todos los domingos a las 21:30 por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Representantes del colectivo Contrato Social por la Educación continúan con el trabajo para que en la malla curricular se incluyan asignaturas y principios básicos que dejaron de impartirse. La propuesta de reforma involucra a docentes y padres de familia. De manera permanente, los docentes de Guayaquil se capacitan para generar un cambio en la educación. Quien preside este colectivo asegura que los maestros son parte fundamental del proceso para reinsertar en el pensum académico una formación en valores. No podemos hablar de respeto si un maestro agrede o grita o minimiza a un estudiante. Madres de familia consultadas señalan la importancia de que los padres sean los primeros maestros y aseguran que la ausencia de ellos también influye. En la escuela también nos enseñan, en los colegios, pero eso viene del ejemplo de uno, padre. De la casa, desde ahí empieza el crecimiento de los niños, el respeto a los demás, respetar lo ajeno, el saludo. En el colegio solamente es un refuerzo. Que a veces todos los padres, los dos padres trabajan, papá y mamá, y no le enseñan los valores a los chicos. Y por eso es que cogen mal camino. El objetivo de esta propuesta en el nuevo modelo de educación es que los padres de familia tengan una participación más activa y comprometida con el desarrollo académico de sus hijos. Un puntaje tendrá que ver con los padres. ¿Cómo se involucren? Que se involucren, porque si no se involucran no va a haber cambios. Y no puede darse en la casa un mensaje y en la escuela o en el colegio otro. El Contrato Social por la Educación tiene como meta que se reforme la malla curricular y se incluyan asignaturas y principios básicos que dejaron de impartirse. Esto como un aporte al Acuerdo Nacional 2020. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Quito amaneció este miércoles colorido. De un paisaje naranja, rojo y amarillo se deleitaron los quiteños en la madrugada de hoy. Según el Instituto Nacional de Meteorología, el fenómeno se presentó por la intensa nubosidad a la salida del sol. Conozcamos a continuación más detalles. Un manto color rojo, amarillo y naranja cubrió el amanecer quiteño en esta mañana. El espectáculo natural sorprendió a la capital desde las 6 de la mañana. Muchos ciudadanos no dudaron en sacar sus teléfonos móviles y captar este paisaje. Majestuosas fotografías y videos se compartieron en redes sociales como Facebook y Twitter. El Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología INAMI explicó que este fenómeno se produce cuando la posición del sol se encuentra aún bajo el horizonte, es decir, los instantes previos a la salida del sol, y por ello se produce un efecto visual de tonalidad roja por la descomposición del sol a través de la atmósfera. Este episodio se intensifica cuando existe mayor contenido de humedad. Los expertos creen que un panorama similar se volverá a apreciar cuando exista amplia nubosidad en la atmósfera en el alba. María Elena Vaca, Medios Públicos. Naturaleza. Avances tecnológicos. Y sociedad, de los documentales más emocionantes sobre lo que sucede en el espacio al que llamamos hogar. Planeta Peligro. Martes, viernes, 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Volvió la Ranchero Licuadora. Junta 82 sobres vacíos de cualquiera de los productos Ranchero y del campo, más $17 y llévate una de las Ranchero Licuadoras con jarra de vidrio. Y es de UNCO. Junta tus sobres porque hay miles de licuadoras para canjear en cualquiera de los Western Union de la red activa. Y échale Ranchero a todas tus comidas. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. No esperamos a que cambiar sea inevitable. Damos ahora el salto al nuevo mundo de la televisión digital. Nuevos contenidos y poderosas señales de información.
El mundo digital nos permite seguirte, saber lo que piensas y lo que te interesa. Si sucede, lo sabes. Si está ocurriendo, lo ves. Ecuador TV, tu televisión digital pública. Ahí donde tú estás, acompañándote con la información más precisa, confiable y veraz. Llegamos al instante a todo el país, con la cobertura más amplia, gracias a nuestras modernas plataformas informativas y tecnología de punta. Te hacemos parte de la noticia. Escuchamos tu voz. Construimos comunidad. Las noticias que acercan y unen a todo el país. Telediario. Míranos en todas nuestras emisiones. 6 horas, 13 horas y 20 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Un chorrito de música y cultura para estar actualizados. Una cucharadita de sabor ecuatoriano para descubrir nuestro país. Disfruta del aroma de la buena energía y tómate un sorbito con la mejor información para el hogar. Café TV, en vivo, de lunes a viernes a partir de las 10 horas 30. Por Ecuador TV. Tras 45 años desde su descubrimiento, los milenarios soldados de terracota en China siguen maravillando a quienes los visitan. Conozcamos más sobre este tesoro arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. Considerados uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, los guerreros de terracota también son grandes representantes de la cultura e historia china. Se trata de un ejército de más de 8.000 figuras, cuyo nombre responde a la técnica de elaboración de arcilla cocida. Fueron creados para acompañar y cuidar en su tumba a Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada. A pesar de que se elaboraron en el siglo II a.C., las primeras figuras apenas se descubrieron en 1974, cuando la ciudad de Xi'an, antigua capital china, sufría una de sus peores sequías y los pobladores se vieron obligados a cavar pozos más profundos en búsqueda de agua. En la actualidad, los soldados de terracota siguen maravillando a quienes los visitan. Me parece muy impresionante porque todos los soldados son esculpidos a tamaño real. Creo que en un sentido es un testimonio de la cultura china y las piezas están bien conservadas. Las figuras que representan al ejército del emperador Qin se exhiben en 3 hangares cercanos a su mausoleo. En la sala principal del museo se encuentran cerca de 8.000 piezas originales ubicadas como si realmente fueran a disputar una batalla. En el museo también se exponen armas reales encontradas junto a los guerreros y 2 carruajes de bronce. Tras 45 años desde su hallazgo, las tareas de excavación aún no concluyen, pues todavía se buscan métodos para preservar la pintura que los decora y que desaparece a las 5 horas de ser expuesta a la superficie. Por ello, en la tercera sala del complejo, se conservan bajo tierra más de 3.000 esculturas de la tropa que, según afirman visitantes y expertos, no tienen 2 figuras iguales. Con edición de Fernando Cabrera, reportó desde China para Medios Públicos, Coralía Pérez. Noticias internacionales: 26 personas murieron al naufragar la embarcación Capitán Wally, según informaron autoridades hondureñas. En la embarcación viajaban 73 personas, de las cuales 47 pudieron ser rescatadas con vida. Este es el segundo naufragio que se registra en aguas del Caribe, específicamente en la zona frente al departamento de Gracias a Dios. Todas las víctimas eran originarias de Puerto Lempira, en el país centroamericano, y trabajaban como buzos pescadores. Aproximadamente en las próximas 3 horas estará llegando la embarcación Lempira a efecto de recoger a estas personas y posteriormente llevarlas a Puerto Lempira para los efectos administrativos y médicos correspondientes. En una situación bastante complicada, porque recuerde que eso se suman los 47 sobrevivientes de la embarcación Capitán Wally, más la cantidad de sobrevivientes de la embarcación la primera embarcación, de donde se rescataron por un total casi de 80 personas, sumando a 26 muertos.
Al menos una persona muerta y un herido deja hasta el momento la sorpresiva erupción del volcán Stromboli, ubicado en la isla italiana del mismo nombre. El estallido, que ocurrió pasadas las 17 horas locales, generó una columna de humo y cenizas de 2 kilómetros de altura, además de incendios en los alrededores debido a la explosión de lava. La isla Stromboli es un destino turístico en la que uno de sus mayores atractivos es el ascenso a la cumbre del volcán para observar 5 cráteres activos. El fiscal general de Quintana Roo, en México, informó que se rescató a los 27 empleados de un call center en Cancún que fueron privados de su libertad. El funcionario detalló que la principal línea de investigación que las autoridades siguen al momento es la de una venganza por parte de un ex socio del establecimiento y se descartó que el secuestro fuera perpetrado por integrantes de la delincuencia organizada. De momento hay 5 personas detenidas por su vinculación con el plagio, 4 mexicanos y un extranjero, según explicaron las autoridades.